Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy día sobre el mediastino y todas sus patologías. Vamos a hablar de la anatomía del mediastino, los estudios de imagen que se usan para las diferentes patologías que encontramos, tanto en sus compartimentos prevascular, visceral o vascular y paravertebral, y los cuadros mediastínicos no cardiovasculares. En cuanto a primero anatomía, tenemos de recordar, existía una división del mediastino que lo dividía en superior, posterior, perdón, superior, inferior, y el inferior se dividía en anterior, medio y posterior. En imagenología tenemos una división un tanto diferente. Tenemos primero tenemos tres compartimentos. Compartimento prevascular, vascular o visceral y el paravertebral, este de azul. El prevascular va a tener un límite del anterior con el cuerpo posterior del esternón y un límite posterior con el cuerpo anterior del pericardio. Aquí vamos a encontrar principalmente el timo, grasa mediastínica, ganglios linfáticos y tronco brachiocefálico. En el compartimento visceral, este se va a limitar por la pared anterior del pericardio y posteriormente se limita por una línea imaginaria que se dibuja en el borde, que se dibuja posterior, 1 centímetro posterior al cuerpo, al límite anterior de los cuerpos vertebrales. Como pueden ver, este es el límite anterior de los cuerpos vertebrales y se dibuja 1 centímetro posterior. A este va a tener principalmente los vasos torácicos, como la vena cava superior, la aorta, la arteria pulmonar y el conducto torácico, y otras estructuras no vasculares, como la tráquea, la carina, el esófago y ganglios linfáticos. El compartimiento, luego tenemos el compartimiento paravertebral, que se extiende desde la línea imaginaria que les mencioné. Aquí vamos a tener sobre todo la columna dorsal y los tejidos blandos paravertebrales. Entonces, esta es la división que se usa para imagenología. El amarillo, el prevascular, el rojo, que es el vascular o visceral, y el azul, que es el paravertebral. Ahora pasamos a los estudios de imagen. ¿Qué estudios vamos a usar principalmente? Primero, la de radiografía de tórax. ¿Cómo vamos a ver las lesiones mediastínicas aquí? Las lesiones mediastínicas suelen tener márgenes bien definidos y ángulos abiertos con el mediastino. Recordemos las líneas de reflexión. Las líneas de reflexión, como las que les traje aquí, como la línea de unión anterior, línea de unión posterior, la línea paratraqueal derecha, la línea paraespinal derecha, paraespinal izquierda y la reflexión asigosofágica. Estas líneas que les menciono, estas líneas de reflexión, en patologías mediastínicas se pueden llegar a borrar, desplazar o ensanchar. Así que también nos van a servir para diferenciar si es que la patología es mediastínica o es pulmonar como tal. En radiografía de tórax tenemos dos signos importantes. El primero, el signo del ilio oculto. Este signo básicamente es cuando una patología, una lesión, está cerca o sea, en la zona en donde es el ilio. Si es que el ilio sigue ahí, o sea, la lesión tapa el ilio, pero el ilio se sigue viendo, significa que la lesión puede ser mediastínica, prevascular o paravertebral, o sea, posterior. O sea, no paravertebral, pero puede ser posterior. Sin embargo, si es que el hilio se desapareciese junto con la lesión, significaría que es una lesión que está en el hilio como tal. Tenemos seguido el signo cervicotorácico. Cuando una lesión está arriba de la clavícula, si es que sus bordes se difuminan, como pueden ver aquí, la lesión sigue y sube la clavícula y se difumina, significa que la lesión está ya sea anterior o media. En cambio, si los bordes están bien definidos, significa que la lesión está posterior. Entonces, este signo nos va a ayudar para diferenciar la ubicación de la lesión. En radiografía de tórax lateral tenemos la división de Felson.
que es un poco similar a la que les mencioné. Esta imagen les puse sobre todo para más o menos ir viendo cuáles son las patologías más comunes, que son las que vamos a hablar posteriormente. En el mediastino anterior, la más común, más frecuente, es el timoma. También tenemos carcinoma tímico, linfoma, teratoma, lesiones cardíacas y pericárdicas. En el medio tenemos adenopatías, tiroides, lesiones esofágicas o lesiones aórticas. Y en el posterior tenemos tumores neurales, hematopoiesis extramedular y patologías vertebrales. ¿Qué errores puede haber de mala interpretación? Ya que necesitamos conocer qué signos buscar, como los que les mencioné, el cérvico torácico y el signo del ilio oculto, para poder diferenciar si es que la patología es mediastínica o es pulmonar como tal. En personas obesas pueden haber acumulación de grasa. Esto puede producir ensanchamientos o masas, lo que eh, podemos confundir en una radiografía. Elongaciones ateromatosas de los troncos supraórticos pueden también simular una masa mediastínica. Y lo que les mencioné, lesiones pulmonares nos pueden, adyacentes al mediastino, pueden simular patologías mediastínicas y viceversa, patologías mediastínicas nos pueden simular patologías pulmonares. Así que hay que estar muy pilas en cuanto a todos estos signos que les menciono. Hay tumores que se sitúan cerca del corazón y nos hacen pensar en una cardiomegalia. Sin embargo, aquí como la imagen que les traje es de un timoma, en RX se parece a una cardiomegalia. Sin embargo, ya al hacerle una TC podemos ver muy bien la diferencia de densidades. La TC. Esta es el método de elección para evaluar el mediastino, perdón. Este permite valorar las estructuras vecinas, así como el ejemplo del timoma que les mostré. Facilita el diagnóstico de las lesiones y generalmente se le usa con contraste para evaluar la captación y la extensión de las lesiones. Este es el mejor de los estudios. También tenemos la resonancia magnética. Este se usa en casos solo en donde es superior a la TC, no se usa siempre. ¿Qué casos es superior a la TC? La resonancia nos sirve para caracterización tisular, así podemos diferenciar un quiste de un tumor, detectar grasa microscópica, fibrosis y el patrón sal y pimienta de lesiones hipervasculares. También nos sirve como mayor, porque la TC tiene mayor precisión anatómica y así podemos determinar el origen de lesiones paravertebrales y diferenciar lesiones cardíacas, pericárdicas o extracardíacas. La valoración de la infiltración tumoral también nos sirve bastante la RM, porque tiene mejor evaluación de la invasión vascular, neural y pericárdica. ¿Qué errores podemos tener en TC y en RM? Así como en RX, o sea, en radiografía, aquí también podemos encontrar varios errores. Primeramente en el divertículo traqueal, que es el que me traje aquí en esta TC. Este puede asemejarse a un neumomediastino, masa o absceso paratraqueal. Aquí en esta TC, el corte axial simple, podemos ver el divertículo traqueal. En- También en adenoma tiroideo intratorácico, este se puede confundir con una lesión eh, que no tiene nada que ver con la tiroides, ya que no suele tener contigüidad con la glándula como tal, entonces ya nos hace pensar en otra cosa. En cuanto a las lesiones neurales, estas pueden tener poca o nula captación de contraste, por ende nos pueden hacer pensar en quistes de contenidos hemorrágicos o proteicos. Ya. También tenemos estudios por isótopos. El primero que vamos a mencionar es la RTC por emisión de positrones. Este nos sirve en casos muy, muy, muy específicos, como estadificación ganglionar de la neoplasia del pulmón, estadificación y valoración de la respuesta al tratamiento del linfoma, valoración tímica, valoración de la respuesta al tratamiento de seminoma y sarcoidosis y patologías inflamatorias como mediastinitis, osteomielitis y endocarditis infecciosa. Aquí les traje un TC por emisión de positrones. Podemos ver la imagen A es el pretratamiento y la imagen B es post-tratamiento. Podemos ver en la imagen A en el TC por emisión de positrones
como hay estas masas hipermetabólicas. Y en la B ya vemos que no hay ninguna masa, lo que significaría que el tratamiento dio sus resultados. Tenemos también la gammagrafía o SPECT. Este, asimismo como la PET, se usa en casos muy específicos, como el diagnóstico de origen tiroide de lesiones intratorácicas, detección de adenoma paratiroide ectópico, que es lo que les mostraba, la detección del paraganglioma y carcinoide, la búsqueda de implantes de neuroblastoma. Y también, asimismo como los otros estudios, puede tener posibles errores, como falsos positivos de adenopatías tumorales, lesiones inflamatorias tumorales benignas, que también pueden presentar hipermetabolismo. La intensidad de captación no suele diferenciar si es que es benigno o maligno, ya que en patologías malignas puede haber más captación. Sin embargo, esto no quiere decir, no es la regla de oro para clasificarlo como maligno. Que haya tenido el paciente una cirugía mediastínica también puede hacer que aumente el metabolismo. Y la grasa parda también puede mostrar un aumento de la captación. Esos son todos los estudios de imagen que se suelen usar en patologías mediastínicas. Ahora vamos a las patologías mediastínicas como tal. Primero vamos a hablar del compartimento prevascular. El tumor aquí más, o sea, la patología más frecuente aquí es el que les mencioné, el timoma. En cuanto a las generalidades de los tumores y patologías mediastínicas, perdón, sí, del compartimento prevascular, tenemos que las más frecuentes son tumores, perdón. De esos tumores, el 50% son asintomáticos. De este 50% asintomáticos, el 90% son benignos. Y los otros 50% que son sintomáticos ya son más probables que sean malignos. ¿Qué síntomas van a tener? Pueden tener disnea, tos, infecciones recurrentes, disfagia, dolor torácico, síndrome de la vena cava superior, disfonía, síndrome de Horner e hipo. Según la edad, también podemos diferenciar varios tumores. En niños es muy común los tumores neurogénicos y quistes neuroentéricos. En la edad comprendida entre los 20 y 40 años, es más común linfomas y tumores de células germinales. Y en edades mayores a 50 años, más común los tumores tímicos. Entonces, la que les mencionaba, el timoma. El timoma se clasifica según la clasificación de Masaoka-Koga, valga la redundancia. Él tiene cuatro estadios. El estadio uno que está completamente encapsulado micro y macroscópicamente. El estadio 2 que tiene invasión del tejido graso circundante y se divide en dos a que es la invasión es microscópica, y la dos b que es micro y macroscópica. El estadio 3 que es la invasión macroscópica de órganos adyacentes sin invasión de grandes vasos, es 3A. Con invasión de grandes vasos es 3B. El 4A que tiene diseminación pleural o pericárdica, y el 4B que tiene metástasis linfática o hematógena. Ya, aquí les traje una radiografía y una TC de cómo se ve el timoma. Este timoma en específico que les traje tiene una ubicación muy atípica. Según la ubicación, también puede hacernos confundir con una cardiomegalia. Sin embargo, aquí no, porque pueden ver bastante bien los bordes definidos y no tiene sentido que el corazón tenga esta forma. Es un tumor que es derivado del epitelio tímico, es la más frecuente, como ya les mencioné, y se suele asociar a miastenia gravis y otras enfermedades autoinmunes. Aquí en esta radiografía de tórax simple podemos ver en la proyección posterior anterior, en el ángulo cardiofrénico derecho, una masa bastante con bordes bien delimitados. Y asimismo en la lateral también se la podemos ver. Aquí en la TC ya nos ayuda a diferenciar las densidades entre el corazón y el tumor como tal. Pasamos al carcinoma tímico. El carcinoma tímico se suele usar, como bien ustedes pueden ver aquí, la PET. Así podemos ver que tiene bastante captación. Puede ser escamoso o carcinoide. Suele ser heterogéneo, como bien pueden ver aquí en esta TC. ¿Por qué es heterogéneo? Porque puede tener necrosis y hemorragia.
y los bordes son bastante irregulares y lobulados. Aquí pueden ver cómo el borde se sale por acá, aquí tiene unos lóbulos y pueden ver que tiene hipercaptación acá en la PET. Pasamos al tumor carcinoide tímico. Aquí nos va a ayudar bastante la SPECT para poder diagnosticarlo. Este de aquí tiene tumores, perdón, tiene bordes bien definidos, como bien podemos ver en la TC. La que les traje aquí es una tomografía axial que detectó una masa en mediastino anterior. Es esta masa, la que bien podemos ver aquí. Luego se hizo un SPECT que confirmó que la lesión es un tumor carcinoide tímico. Ya. Tenemos el timolipoma, que es el que les había mencionado antes, que también puede confundirse con cardiomegalia. Este es benigno y es bastante raro, suele crecer lento. Como bien su nombre ya nos lo intuye, tiene bastante contenido graso y suele ser difícil de diferenciar con otras lesiones grasas. Aquí en la radiografía de tórax no es muy diferenciable ya que las densidades son bastante similares. Sin embargo, en la TC ya podemos diferenciarlo bastante bien. Tenemos la hiperplasia tímica. La hiperplasia tímica se divide en dos. Tenemos la verdadera, que puede ser en pacientes que estén con estrés, enfermedades graves o tras una quimioterapia. Y la linfoide, que se asocia más a miastenia grave. Esta imagen que les traje aquí, una TC en donde hay una hiperplasia tímica debido a la quimioterapia. Como ya bien pueden ver ahí, la izquierda es la pre y la derecha es la post. Esto, si es que la causa es de la quimioterapia, pues es reversible. O sea, ya cuando el paciente deje de estar en el tratamiento, va el timo a regresar a su tamaño normal. Ya. En cuanto al compartimento pruebas, perdón, también tenemos el linfoma. El linfoma de tipo Hodgkin suele ubicarse en el mediastino anterior o medio y que tenga adenopatías mediastínicas o iliares nos apoyan más a su diagnóstico. Aquí les traje una PET y una TC simple. En la TC simple vemos claramente esta gran masa en el mediastino prevascular y por eso se pasa a realizarse la PET, en donde pueden ver muy bien que tiene una hipercaptación. Tenemos ahora los tumores germinales. Los tumores germinales pueden ser teratomas, que son los más comunes en cuanto a los tumores germinales como tal, entre un 60 a 70%, y suelen ser benignos. Tenemos los seminomas puros, que suelen ser malignos y es más frecuente en hombres, y tenemos tumores germinales malignos, no seminomatosos. Esas son las generalidades. Tenemos primero el teratoma. Este suele tener una densidad heterogénea y es un quiste dermoide, perdón, el quiste dermoide es una variante que se caracteriza por el nivel de grasa líquido o líquido líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que en su variante de quiste dermoide, adentro puede tener tanto eh, grasa con líquido o solo líquido líquido, lo cual se va a diferenciar muy bien en la TC, este límite de grasa líquida. Aquí podemos ver muy bien en esta TC simple la masa que se ve aquí correspondiente al teratoma. Esta de aquí es el mismo del anterior, es el teratoma. En el estudio que se hizo de esto, se hizo un tratamiento con radioterapia. Aquí podemos ver en junio de 2021 cómo se ve la masa bastante bien, o sea, cómo se ve bastante bien la masa aquí en medicina prevascular y un año después ya vemos que ha desaparecido. Ya. Ahora tenemos los seminomas, que son tumores malignos, como ya les había mencionado. Son masas bastante grandes, con bordes bien delimitados o pueden tener bordes irregulares. Pueden estar a un lado de la línea media o a ambos lados de la línea media.
Este sí, TC que les traje aquí es de un varón de 19 años. Esta es contrastada, demuestra una gran masa en el lado derecho en el mediastino, la cual la verdad no hay por dónde perderse. Esta masa tiene una atenuación heterogénea, probablemente por hemorragia o necrosis. Y también hay un derrame pleural derecho, que es lo que está apuntando acá, y múltiples metástasis. Pero lo que aquí lo que más nos interesa es esta masa de aquí, uy, perdón, esta masa de aquí en el mediastino, sobre todo en el mediastino derecho, que es un seminoma, cual es maligno. En cuanto a los no seminomatosos, tener estos, como bien su nombre ya les me había mencionado, son malignos, son heterogéneos ya que pueden tener calcificaciones y márgenes irregulares. Ya, esta es la misma imagen. Tenemos aquí TC simple del corte axial. Aquí vemos que es bastante grande, tiene bordes bastante bien delimitados y es un poco heterogéneo, como pueden ver. Aquí, como les mencioné, ese puede llegar a tener calcificaciones. Aquí podemos ver un punto de hiperdensidad, el cual puede ser correspondiente a una calcificación. Y en esta de aquí pueden ver mucho mejor su densidad heterogénea. Ya, tenemos también tumores mesenquimales. Vamos a empezar primero con el adenoma paratiroideo ectópico. Este es muy infrecuente y suele ser infuncional y puede ser funcionante. Se suele sospechar más por las manifestaciones clínicas que por la TC como tal. Suele estar en el mediastino anterior y en medio superior, cerca del timo, tiroides o región paraesofágica. Puede medir alrededor de 10 milímetros. Aquí en esta TC con reconstrucción sagital podemos verlo bastante bien aquí. Y acá en la TC de corte axial, aunque bueno, lo podemos ver bastante bien aquí en el mediastino prevascular. Tenemos también como parte de los tumores mesenquimales el hemangioma. Este va a tener bordes bien definidos y puede ser heterogéneo, con o sin contraste. En estudios sin contraste, a veces puede llegar a ser indistinguible de un timoma. Aquí vemos bien esta TC contrastada de corte axial, como vemos la masa en el mediastino prevascular, tiene bordes bastante bien delimitados y eso. Pasamos a los quistes. Empezamos con el quiste tímico. El quiste tímico puede ser congénito o adquirido. El congénito puede ser unilocular, con una pared fina bastante visible, y el adquirido puede ser unilocular o multilocular. O sea que va a tener bastantes trabéculas, o sea, separaciones. Este no se sabe muy bien si es que puede llegar a ser maligno, así que una vez que se le detecta, se le va a tomar seguimiento al paciente. Muy bien podemos ver aquí en la TC con reconstrucción sagital, señalado con el asterisco, que es bastante redondeado este quiste tímico. Y en la TC de corte axial lo vemos también. Ya, tenemos al linfangioma quístico. Este suele ser unilocular, redondeado o también puede llegar a ser lobulado y tiene o sea, tiene contenido de líquido homogéneo. Aquí muy bien podemos ver en la TC de corte axial de de ventana pulmonar, como está aquí bastante bien delimitado. Tenemos ahora al quiste pleuropericárdico. Este se suele comportar como agua y su ubicación más frecuente es la que justamente vemos aquí, es en el ángulo cardiofrénico derecho. Aquí en esta radiografía anterior de tórax podemos ver muy bien esta masa en el ángulo costofrénico derecho. Estos dos son estudios diferentes, por si acaso.
o sea, casos diferentes, perdón. Aquí en la TC la vemos muy bien y con una densidad muy diferente del corazón, como está bastante bien delimitado. Y eso es todo. Eso es todo en cuanto al compartimento prevascular. Ahora vamos a empezar al compartimento visceral. Aquí en el compartimento visceral podemos tener más comúnmente tumor de tiroides. El tiroides intratorácico crece hacia el tórax. Esto va a comprimir y desplazar estructuras cercanas, tales como la tráquea. ¿Es siempre tumor cuando el tiroides crece? No. Puede ser bocio. El bocio puede ser, es un crecimiento, perdón, es un crecimiento benigno y común de la glándula. O puede ser tejido ectópico, tejido tiroideo fuera de su lugar habitual. O ya, obviamente, también puede ser un carcinoma, aunque este puede ser más raro. O sea, obviamente tenemos que primero descartar el carcinoma, ya que siempre se piensa en lo peor, pero suele ser la causa más rara de un crecimiento de la tiroides. Ya. Ahora, aquí en el compartimento visceral tenemos que fijarnos muy bien en cuanto a las adenopatías, ya que las adenopatías están presentes en varias enfermedades. Una, como ya les mencioné, en el linfoma. En el linfoma les me había mencionado que las adenopatías pariliares mediastínicas apoyan el diagnóstico, así que tenemos que saber muy bien cómo diferenciarlas. Aquí les traje dos radiografías. En la izquierda tenemos la línea paratraqueal derecha normal y en la de derecha ya no, está desplazada y ensanchada. ¿Por qué? Ya que en las adenopatías de esta ubicación van a desplazar o borrar esta línea. Así que esta es una de las maneras en las cuales nos podemos guiar de adenopatías paratraqueales. En cuanto a las adenopatías parailiares, en una radiografía póstero anterior, estas se pueden confundir con un aumento del tamaño de las arterias pulmonares. Para eso nos vamos a complementar con una radiografía lateral. Aquí va a diferenciarse del aumento del tamaño de las arterias pulmonares, ya que estas mismas van a conservar su morfología vascular. Así podemos diferenciar que son adenopatías y no es un crecimiento de las arterias pulmonares como tal. Les traje asimismo una imagen en TC para que vean cómo se ve. En la imagen A, una TC simple de corte perdón, una TC contrastada de corte axial. Podemos ver tanto en la A como, o sea, en la imagen A como en la imagen B, cómo están señaladas con las flechas de las adenopatías. Y en la imagen C y D, que tienen ventana pulmonar, vemos bien aquí las adenopatías. Ya. Como bien les mencioné, las adenopatías nos orientan a algunos diagnósticos. Si vemos adenopatías simétricas bilaterales, como en este caso, ya podemos ir pensando en una sarcoidosis. Si vemos un conglomerado adenopático, podemos pensar en un linfoma o metástasis ganglionar. Ya. En casos como la tuberculosis, las adenopatías pueden tener una necrosis extensa y pueden presentar. Uy, ya, perdón. Y pueden presentar áreas centrales de hipoatenuación con un anillo de realce periférico por la administración del contraste. Se nota bastante bien en esta TC y aquí en la radiografía de tórax también se ve bien. Adenitis infecciosa. La extensión extracapsular puede producir también mediastinitis aguda y en algunos casos puede invadir estructuras vecinas. Ya. Ahora pasamos, perdón, ahora pasamos a los tumores miofibroblásticos inflamatorios. Primero tenemos la enfermedad de Castleman. Esta es, un tumor benigno y homogéneo. Aquí tenemos una hiperplasia angiofolicular linfoide de la variedad hialinovascular, perdón. Esta es una TC contrastada de corte axial y podemos ver muy bien aquí el crecimiento de esta masa como tal.
Este va a ser benigno y como bien lo ven aquí, eso tiene una densidad homogénea. Tenemos también parte de estos mismos tumores, el paraganglioma. Este va a crecer a lo largo y alrededor de los grandes vasos. Aquí en esta TC contrastada de corte axial, vemos muy bien esta masa de aquí, la cual es un paraganglioma. Ahora pasamos a los quistes. ¿Qué quistes vamos a encontrar en el compartimento visceral? Primeramente, el quiste broncogénico. Este puede tener un contenido de calcio o contenido proteico o contenido hemorrágico. Como bien vemos aquí en esta TC contrastada de corte axial a nivel de las cuatro cámaras, vemos que el quiste tiene bordes bien definidos y que además es homogéneo. Quiste de duplicación esofágica. Este se ubica cerca o dentro de la pared esofágica. Puede comprimir el esófago y se puede llegar a comunicar con la luz esofágica. Sin embargo, esto es bastante raro. Puede asimismo tener un contenido proteico o hemorrágico. Puede ser similar al previo, al que vimos, al quiste broncogénico, y se diferencia de este porque tiene una pared más gruesa y morfología suele ser tubular. Aquí vemos muy bien señalado con las flechas blancas el quiste de duplicación esofágica. Ven cómo la pared es más gruesa, una manera de diferenciarlo entre estos dos quistes. El quiste del conducto torácico. Bueno, la imagen que les traje aquí es una imagen, bueno, más de cuello como tal, ¿no? Pero les traje para que puedan, porque no encontré una imagen del mediastino del compartimento visceral de este quiste. Pero bueno, este suele ser paraespinal, como bien lo vemos aquí en la TC de corte axial y en la TC de reconstrucción coronal, es bastante ovalado, o sea, parece una pelota. Es redondeado o ovalado y no tiene una pared visible. Como es un quiste del conducto torácico, pues su contenido va a ser quiloso. Quiste de origen abdominal. Este no es un quiste como tal del mediastino, ya que como su nombre bien lo dice, es de origen abdominal. ¿En qué patologías lo vamos a ver? Podemos verlo en la hidatidosis. La hidatidosis es una infección parasitaria, la cual va a provocar este quiste. En la imagen de la izquierda, en la radiografía posterior anterior de tórax, vemos muy bien señalado con asteriscos este quiste por hidatidosis. Se le dice el pseudoquiste pancreático. Las dos imágenes son de casos diferentes. En la imagen de la TC vemos una TC corte axial en ventana pulmonar y vemos señalado aquí el quiste con una T. Además de quistes y tumores, también podemos encontrar lesiones en este compartimento visceral. Vamos a empezar con las lesiones esofágicas. Para saber que una lesión esofágica, vamos a ver niveles hidroaéreos en la radiografía de tórax. Esta radiografía póster anterior de tórax nos muestra muy bien aquí un nivel hidroaéreo. Este de aquí específicamente es debido a un divertículo de Zenker. Pueden haber otras lesiones, como varices perisofágicas, hernia hiatales y hernia omental periesofágica. Y algunas neoplasias esofágicas se pueden visualizar en la RX como masas. Por eso siempre hay que estar pendiente en cuanto observemos estas masas y vamos descartando lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Ya. Tenemos también lesiones traqueales y patologías vasculares. Bueno, más adelante les puse una imagen. Las lesiones traqueales son bastante infrecuentes y más que una radiografía, se caracterizan mejor en una TC. La patología vascular pueden ser múltiples causas. Pueden ser variantes vasculares o aneurismas, como aneurismas aórticos, coronarios o ventriculares. Y se evalúa mejor con angiotc o con RM. Este de aquí es una patología vascular. Perdón.
Este es un paciente que tenía un aneurisma aórtico. Podemos ver bien en la imagen A, es una radiografía anteroposterior que tiene aquí señalado con una flecha su aneurisma, perdón, aneurisma aórtico. Este aneurisma aórtico progresó y se rompió, lo que ocasionó un hemotórax. Vemos aquí en la imagen B que es luego de cuando hubo un empeoramiento de la clínica, tuvo un importante hemotórax en el compartimento, perdón, en el hemitórax derecho. Todo lo que está señalado aquí. Ven cómo cambia la densidad. Y la C y la D ya son TC para valorar esto mismo. La D es una TC torácica en reconstrucción sagital. La aorta torácica descendente se objetiva una endofuga que se extravasa como sangrado activo. Por eso o sea, produce un hemotórax importante. Lo que está señalado con la flecha aquí es un hemotórax. Eso es todo del compartimento visceral. Ahora vamos a pasar al compartimento paravertebral. Vamos a empezar primero con los tumores. Aquí tenemos lo que les había mencionado, los tumores neurogénicos, cuáles eran más comunes en niños. Tenemos, estos se clasifican según su origen. Primero vamos a ver con el origen en vaina de nervios periféricos. Estos suelen ser muy frecuentes y su morfología es ovalada. Epicentro suele ser en el agujero de conjunción o adyacentes a la pared costal. Ya vamos a ver mejor esto. En RM, en T1 se ven hipointensos y en T2 se ven hiperintensos. Y en T2 suele haber el signo de Diana, que es como que tiene un halo hiperintenso, el otro hipointenso y así se hace como una diana. Esto es más típico del neurofibroma. Algunos se pueden llegar a extender por el canal raquídeo. Cuando esto sucede, se le denomina la imagen en reloj de arena. El 15% suelen ser malignos. Tenemos dos, el schwannoma y el neurofibroma. Aquí está el schwannoma en una RM de corte axial. Vemos muy bien cómo este schwannoma se ha desplazado hacia la... Bueno, se ha desplazado. Este desplazamiento es el que se denomina la imagen en reloj de arena. Tiene densidad de partes blandas o menor y la captación de contraste es ser homogénea o heterogénea. Así como pueden ver aquí, este es heterogéneo. Tenemos al neurofibroma, que es el que les mencioné, porque teníamos el schwannoma y el neurofibroma. Bueno, neurofibroma, este suele ser solitario. Si es que ya es múltiple, se le dice neurofibromatosis. Es más común en hombres mayores de 20 años, suele ser hipodenso en TC con escasa o nula captación y tiene un realce heterogéneo en RM con cada línea. Aquí tenemos a un neurofibroma. Esta es una TC torácica en donde podemos ver muy bien una lesión con rebordes esclerotróficos. Se localiza a nivel de la gotiera paravertebral derecha, la que podemos ver muy bien aquí con los bordes bastante bien definidos. Produce un adelgazamiento del arco costal posterior y parece estar afectando a una raíz nerviosa. Este de aquí puede tener el mismo desplazamiento que este de acá y darnos esta imagen en reloj de arena. Ahora, estábamos viendo los que tienen origen en vaina de nervios periféricos. Ahora vamos a los que tienen origen en ganglios simpáticos. Estos van a ser lesiones ovaladas. El epicentro es más anterior que los tumores de la vaina nerviosa. Suelen estar ubicados a nivel del cuerpo vertebral y tenemos el ganglio neuroma, el ganglio neuroblastoma y neuroblastoma. En cuanto al ganglio neuroma, son lesiones paraespinales verticales. Aquí muy bien podemos ver en la TC de corte axial la masa que se dibuja aquí. Y en sagital, en una RM sagital, podemos ver muy bien cómo va a lo largo de la columna vertebral, por lo que ya muy bien les mencionaba que suelen ser verticales. Ya.
El ganglio neuroblastoma y neuroblastoma, estos son más frecuentes en niños, es lo que yo les mencionaba. Mientras más joven es el paciente, más probable es que sea maligno. Son lesiones lobuladas y con un comportamiento variable. ¿Qué nos va a hacer sospechar de malignidad? Que la edad sea menor de 5 años, que sea invasivo y que tenga calcificaciones nodulares. Aquí tenemos a un neuroblastoma. Son imágenes de un niño de 7 meses. Es bastante joven el paciente, así que es maligno. Sospechamos bastante que sea maligno. En la imagen A tenemos una TC con contraste que muestra una calcificación en el tumor primario. Vemos muy bien aquí la hiperdensidad que orienta que es una calcificación. En la imagen B y C tenemos RM en secuencias T2. En la imagen B es un corte axial y vemos mejor, o sea, en RM se delimitan mejor los márgenes tumorales, que es esto que está aquí, estos márgenes de aquí que siguen. Y vemos la extensión intraespinal. Esto en el corte axial y en el corte sagital vemos lo mismo. Aquí se ven bastante bien las delimitaciones y la extensión intraespinal. Y también tenemos el paraganglioma, cual ya lo habíamos mencionado en el compartimento visceral, pero también puede estar en el compartimento paravertebral. Este ya es diferente, como bien sabemos, como bien les dije, estos eran con origen en ganglios simpáticos. Ahora este es con origen en células paraganglionares. El paraganglioma se localiza a lo largo de los paraganglios aortosimpáticos. Es más frecuente en jóvenes y el 50% pueden tener síntomas por la liberación de catecolaminas. Vemos aquí en la imagen A, en el radiotórax póstero anterior. eh, ya, vemos aquí en la imagen A, en radiografía póstero anterior de tórax, como se ve aquí una pequeña masa. Para eso nos va a servir mejor la TC en una reconstrucción sagital y aquí ya se delimita mejor la masa, que como bien les menciono es a lo largo de los paraganglios aortosimpáticos. Tenemos también el linfoma. Si tiene una afectación aislada de adenopatías paravertebrales, es rara en linfoma no Hodgkin. Adenopatías que estén en otras localizaciones o derrame pleurales van a apoyar el diagnóstico. La TC evalúa la extensión y adenopatías asociadas y el PET es útil para estadificarlo. Como bien les mencioné en el linfoma, en el compartimento prevascular, la PET nos va a servir bastante aquí. Aquí podemos ver una TC simple en el corte axial y vemos aquí una pequeña masa que solo con la TC no sabríamos muy bien y ya por eso se usa la PET y podemos ver que esta pequeña masa tiene una hipercaptación. Es una adenopatía paravertebral hipermetabólica que es compatible con linfoma. Tenemos hematopoiesis extramedular. Esa se asocia a dos cosas. Puede ser una producción masiva o una destrucción masiva de hematíes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Puede ser anemia hemolítica congénica y talasemia. La grasa se suele identificar mejor en TC y la grasa y el hierro en RM. Aquí en esta TC simple en corte axial, tanto en la imagen A como en la imagen B, podemos ver que son múltiples masas. Eso también es bastante común de la hematopoiesis extramedular, es que vienen bastantes masas. Vemos aquí bastantes masas en la región paravertebral derecha, acá en la izquierda y en la imagen C, que ya es una reconstrucción sagital, las volvemos a ver bien aquí. Este es del mismo caso, pero ya es en una RM que nos ayuda a diferenciar mejor los límites. Vemos aquí muy bien lo mismo que veíamos en la TC, que son múltiples masas. Ahora, así como en todos los compartimentos que mencioné, aquí también hay lesiones quísticas. Tenemos tres. El quiste neuroentérico. Este histológicamente puede corresponder a un quiste de duplicación esofágica. Se le asocia más a anomalías vertebrales y puede comunicarse con el espacio subaracnoideo. Tenemos el meningocele lateral, que tiene densidad agua y se puede comunicar con el saco tecal.
Y el quiste radicular, que es una dilatación de la vaina nerviosa sin comunicación con el saco tecal, a diferencia del meningocele lateral, ¿no? Tenemos aquí el primero, el quiste neuroentérico. Este de aquí es una TC preoperatoria sin contraste, la imagen A, de la columna cervical que muestra laminectomías previas en C7 a T1. El borde superior del esternón se encuentra aproximadamente al mismo nivel del quiste ventral localizado en C7 a T1. Y estas imágenes de RM preoperatoria en plano sagital y axial, perdón, muestran una lesión eh, parcialmente intramedular y situada en la porción ventral de la médula espinal. Aquí la podemos ver muy bien, tanto en la imagen B como en la imagen C. El meningocele lateral. Este, como bien les dije, se puede comunicar con el sacotecal. Aquí se observa un meningocele gigante. Este se extiende por la región paravertebral derecha del hemitórax y, bueno, en este caso tiene unas medidas aproximadas de 23 por 17 por 16. Además se ve otro meningocele paravertebral izquierdo. Este ya es de menor tamaño que se conecta al quiste intraespinal. Y finalmente el quiste radicular que les había mencionado, que es una dilatación de la raíz nerviosa. Podemos verlo aquí en el lado derecho, como se ve como una dilatación nerviosa en esta RM en T2 corte axial. Eso es todo en cuanto a las patologías de los compartimentos mediastínicos. También tenemos cuadros mediastínicos no cardiovasculares. Vamos a empezar con el neumomediastino. Básicamente, como su nombre lo dice, es cuando hay aire en el mediastino como tal. Tenemos varios signos que nos van a orientar al neumomediastino. Obviamente, si un paciente viene con neumomediastino, no va a presentar todos estos, va a presentar alguno que otro. Por ejemplo, la vela tímica va a ser más en niños, donde el timo está rodeado por aire. ¿Por qué en niños? Porque el timo se involuciona ya en adultos. También tenemos la pleura visible, que se suele desplegar de la silueta cardíaca. Esto se visualiza mejor en una radiografía posterior anterior y lateral. Tenemos también el signo de la doble pared bronquial, donde se ve aire dentro y fuera de la luz bronquial. Tenemos el signo del diafragma continuo, o sea, cuando hay aire va a delimitar mejor los límites, vale la redundancia, del diafragma. Aquí podemos ver esto señalado con las flechas negras, es el signo del diafragma continuo. La V de Nacleiro, que es aire dibujando la aorta descendente inferior y la vertiente medial del diafragma. Y el enfisema subcutáneo, que se suele ver mejor en radiografía posterior. Y en cuanto a la radiografía lateral para el neumomediastino, eh, vamos a ver mejor aquí con la flecha. Todo esto es aire entre el pericardio y el esternón como tal. Causas no infecciosas de neumomediastino puede ser rotura alveolar, perforación traqueobronquial o esofágica, perforación de alguna víscera hueca intraabdominal o una extracción dental. Pasamos ahora a la mediastinitis aguda. Esta generalmente es secundaria a una perforación esofágica. La mediastinitis necrosante, bueno, desciende perdón, la mediastinitis necrosante descendente es una extensión de infección cervical grave, rara y potencialmente mortal. El diagnóstico se lo hace más con la clínica y con la TC. En la TC vamos a ver un aumento de la densidad y tumefacción de la grasa mediastínica. Puede tener accesos. Y también vamos a ver gas o niveles hidroaéreos que sugieren perforación esofágica o infección por anaerobios. La imagen que les traje aquí, vemos muy bien la colección mediastino posterior, todo lo que está señalado con flechas. Entonces, una TC, corte axial, simple. Esto va a estar Estas colecciones están relacionadas en íntima relación, pues, o sea, están bastante cercas de estructuras cardiovasculares, que es lo que les está señalado aquí con el asterisco.
Y finalmente tenemos la necrosis grasa. Esta puede ser espontánea o postraumática. En radiografía se suele ver como una tumoración, sin embargo, por eso sirve mejor la TC, que nos ayuda a diferenciar las densidades de esta con el corazón. La clínica suele venir con un dolor torácico agudo o que es autolimitado. En sí no requiere cirugía. Aquí podemos ver en esta imagen de TC contrastada en corte axial, señalado con la flecha roja. Ven aquí, esta es la necrosis grasa. Aquí tiene áreas de hipoatenuación por la necrosis como tal. Acá en el corte, perdón, en la reconstrucción sagital, perdón, en la reconstrucción coronal vemos lo mismo, ¿no? Con el centro en hipoatenuación debido a la necrosis. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.